Para este ejercicio entonces comentamos que es una regadera ordinaria que funciona como una mezcladora de dos corrientes, una corriente caliente y una corriente fría. Entonces lo vamos a considerar como un sistema abierto. Dice, se tiene una regadera ordinaria donde se mezcla agua caliente a 140 grados Fahrenheit. Digamos, este es el agua caliente. Y agua fría a 50 grados Fahrenheit. Este es el agua fría. Se desea suministrar un flujo estacionario de agua tibia a 110 Fahrenheit. Es este. Entonces, esta sería el agua tibia. Hay que determinar la relación de flujos másicos de agua caliente y fría, suponiendo que las pérdidas de calor son cero. Entonces vamos a considerar este sistema diabático. Ok. Y que el mezclado ocurre a una presión de 20 psi. Entonces, en este caso, como tenemos un sistema abierto con dos entradas y una salida, vamos a nombrar los flujos. El de agua caliente le vamos a nombrar M1, que es masa por unidad de tiempo. El de agua fría le vamos a nombrar M2 y el de agua tibia le vamos a llamar M3. Entonces, estos son los datos. Entonces hay que calcular la relación M1 entre M2. ¿Qué relación requiero de estos dos flujos para suministrar el agua caliente a 110 grados Fahrenheit? El agua tibia más bien, dado que yo mezclo agua a 140 grados Fahrenheit con agua a 50 grados Fahrenheit. Entonces vamos a comenzar el análisis. Bueno, para esto vamos a requerir un balance de energía en un sistema abierto. Esta es la cámara de mezclado de este problema. Esta es la ecuación general que nosotros hemos planteado en energía por unidad de tiempo o en energía por unidad de masa. Entonces, para esto requerimos dos balances. Requerimos el balance en masa y el balance en energía. El balance en masa es sencillo porque yo tengo aquí M1 de agua caliente que se mezcla con M2 de agua fría para producir M3 de agua tibia. Entonces, si supongo que no existe acumulación, vamos a considerar que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces vamos a hacer el balance en masa. Este sería el balance de masa, digamos la ley de conservación de la masa. Todas las entradas son M1 más M2 y todas las salidas es solo M3. Entonces este es el balance en masa. Es muy sencillo. Ahora, para el balance de energía, vamos a considerar también que no existe acumulación de energía, que es un sistema en estado estacionario. Entonces, la cantidad de energía de entrada es igual a la cantidad de energía de salida. Uno de los datos es que esta cámara es adiabática, es decir, no hay transferencia de calor. Entonces, voy a eliminar este término. Vamos a usar el balance de energía por unidad de tiempo. Esta cámara de mezclado solamente actúa mezclando dos corrientes, entonces no se produce trabajo, no hay movimiento de eje, no hay generación de potencia, entonces voy a eliminar este término. Voy a considerar también que no existen cambios apreciables de energía cinética, generalmente trabajamos a velocidades bajas en el flujo de agua en una regadera. Entonces elimino este término. Voy a considerar que tampoco existe cambio importante de altura, por lo que no hay cambio de energía potencial. Entonces, si observan, el balance me dice que la entalpía, el cambio de entalpía en realidad, es igual a cero. Entonces, este es el balance de energía. No hay cambio de entalpía dentro del propio sistema. Estamos considerando el volumen de control propiamente como esta cámara de mezclado. Entonces ya tenemos el balance en masa y ya tenemos el balance de energía. Vamos a plantear este balance de energía de manera un poco más clara.
Entonces, digamos, esta es la cámara de mezclado. El balance de energía nos dice lo siguiente. Nosotros planteamos que el flujo de entalpía total en el sistema es igual a 0. O bien, el flujo de entrada de entalpía menos el flujo de salida es igual a 0. O bien, el flujo de entrada de entalpía es igual al flujo de salida de entalpía. Vamos a aplicar esta ecuación para solucionar el balance de energía. Entonces, yo tengo en el flujo 1, el agua caliente, un flujo de entrada de entalpía. También de agua fría yo tengo un flujo de entrada. Estos se pueden calcular como el flujo másico por la entalpía específica. Esta H1 yo la leo de tablas en kilojoule por kilogramo. Y bueno, sabemos que el flujo másico está en kilogramos por segundo. Entonces noten que si multiplicamos estos dos, el flujo de entalpía nos da en kilojoules dividido por segundo o kilowatts. Pasa lo mismo para H2. El flujo de entalpía de la corriente 2 es el flujo másico de esa corriente por la entalpía 2. Y aquí yo también tengo un flujo de entalpía 3, que es flujo másico 3 por entalpía específica 3. Entonces, yo puedo leer de tablas las entalpías y utilizarlas para poder determinar el flujo másico M1, M2 y M3 o bien las relaciones entre sí. Vamos a continuación a determinar las H1 minúscula, H2 y H3, que es la entalpía específica de cada uno de estos flujos de tablas. A continuación, entonces, tenemos que leer las entalpías. Necesito H1, H2 y H3 de cada uno de estos flujos. Lo primero que necesito saber son las condiciones. Yo sé la temperatura de todos los flujos y sé la presión. Entonces, yo puedo determinar el estado de saturación en el que se encuentra este sistema para cada uno de sus flujos. Eso lo vamos a hacer aplicando las tablas de vapor. Entonces, por ejemplo, yo requiero saber en qué estado se encuentra el agua caliente, en qué estado se encuentra el agua fría, en qué estado se encuentra la agua tibia. De inicio sabemos que todas son líquidas. Entonces tenemos dos opciones, o es líquido saturado o es líquido comprimido. Entonces, para eso vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar la presión, que es 20 psi. Vamos a utilizar de nuevo esta imagen para poderlo visualizar. A 20 psi yo voy a determinar cuál es la temperatura de saturación. Es decir, el agua a esta presión se evaporaría a esta temperatura de saturación que yo lea. Si está debajo, va a estar como líquido comprimido. Si está encima, va a estar como vapor sobrecalentado. Si está exactamente a la temperatura de saturación, es una mezcla líquido saturado con vapor saturado. Entonces voy a ir a la tabla de vapor, de agua, y voy a ir a la tabla de presiones. Estoy utilizando la tabla del libro de Cengel, A4E. Esta es de temperaturas. La que sigue es la de presiones. Entonces voy a ir a la A5E. Tablas de vapor en unidades inglesas para agua saturada. Entonces, bueno, yo voy a buscar 20 psi, que está aquí. Lo leo en esta columna. Y de inmediato esta sería la temperatura de saturación en grados Fahrenheit. Entonces es 227.92. Por lo que este punto de saturación, 227.92 Fahrenheit, es la temperatura de saturación. Entonces, si yo tengo agua a 20 psi, cambia de fase a 227 Fahrenheit. Por lo tanto,
Temperaturas encima van a estar en fase vapor, sobrecalentado. Temperaturas debajo van a estar en fase de líquido comprimido. Entonces yo tengo temperaturas de 140, 50 o 110. Todas estarían abajo, debajo. Tengo 140, 50 o 110 Fahrenheit. Entonces está como líquido comprimido esta fase. Entonces ya sé el estado. Todos los flujos aquí son líquido comprimido. Vamos a requerir, les voy a poner como nota, todos los flujos son líquido comprimido. Entonces yo requiero saber las entalpías de un líquido comprimido sabiendo temperatura y sabiendo presión. Sin embargo, si ustedes analizan las tablas, no tenemos ese estado. Solamente tenemos agua saturada para temperaturas, agua saturada para presiones, vapor sobrecalentado. Entonces, necesitamos del líquido comprimido. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Hay una suposición que se hace. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Para líquido comprimido, por ejemplo, imaginen que tenemos agua en estado líquido comprimido, es decir, debajo de su punto de saturación. Sabemos su presión y sabemos su temperatura. Esto como líquido comprimido, no es líquido saturado. Entonces, se hace una aproximación. Se aproxima la entalpía del líquido saturado. Es aproximadamente igual a la entalpía del líquido comprimido. Esto a una presión, digamos, tenemos a la presión, en nuestro problema es 20 kilopascales. ¿Por qué se hace esto? Realmente, si ustedes recuerdan, la entalpía es una función de estado que depende de la temperatura y depende de la presión del sistema. Sin embargo, la entalpía es una función mucho más fuerte de la temperatura que de la presión. Entonces, generalmente, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la definición de Cp, que es la derivada parcial de entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo presión constante, esto es mucho mayor que el cambio de entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, por ejemplo. ¿Qué significa esto? La entalpía cambia mucho más cuando cambia la temperatura que cuando cambia la presión. Entonces, la suposición que hacemos es que el cambio de entalpía con respecto a presión a cierta temperatura es aproximadamente cero. Esto, bueno, lo van a ver en termodinámica 2. El cambio de entalpía está representado por un cambio de, vamos a duplicar para explicar la siguiente parte. Bueno, en un líquido comprimido, vimos el cambio de entalpía depende fuertemente de temperatura, pero no de presión. Ya lo van a ver en termodinámica 2, pero la entalpía, como es una función de temperatura y presión, se puede expresar de manera global de la siguiente manera. Este es el cambio de entalpía. dH es el cambio de entalpía total y representa cuánto cambia la entalpía, cuánto cambia la temperatura a presión constante por diferencial temperatura, más cuánto cambia la entalpía cuando cambia la presión a temperatura constante diferencial presión. Esta es la diferencial total de entalpía. Entonces, un cambio de entalpía cuando hay cambio de temperatura, esto es muy grande.
De hecho, esto es CP. Con respecto al cambio de entalpía cuando cambia la presión. Entonces, la idea es la siguiente. En un líquido, la entalpía prácticamente no cambia, o el valor de la entalpía no cambia cuando hay cambio de presión. Por lo que yo puedo aproximar, por lo tanto, puedo aproximar la entalpía de un líquido comprimido. La puedo aproximar más o menos como la entalpía de un líquido saturado. Las dos a la misma temperatura. Entonces, bajo esa misma idea, vamos a leer los datos de la tabla. Yo puedo aproximar, por ejemplo, la entalpía 1 como la entalpía del líquido saturado. Esto sería aproximadamente, lo vamos a leer como la entalpía del líquido saturado, pero a 140 grados Fahrenheit. Y de igual manera, la entalpía H2, yo la puedo aproximar también. Vamos a hacerlo así. Como la entalpía del líquido saturado, pero a 50. Y eso sí lo puedo leer de tablas. También la H3 yo la puedo leer de tablas, también aproximando como un líquido saturado. Vamos a ponerlo ahí como subíndice. Eso a 50 Fahrenheit. Profe, De acá. Sí. entonces a presión constante el cambio de entalpía es mínimo o a temperatura constante. Me confundí en eso. A grandes rasgos, la idea es, la entalpía es función de temperatura y presión. Cambia cierta parte cuando, o cierta cantidad cuando cambia temperatura y cambia cierta cantidad cuando cambia presión. Entonces, la idea es que el cambio de entalpía cuando cambia temperatura es mucho más grande que el cambio de entalpía cuando cambia la presión. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a aproximar, que es aproximadamente 0. Y bueno, sí, para que quede un poco más claro, lo podemos interpretar también de la siguiente manera. Lo podemos interpretar, por ejemplo, ya con los datos de nuestro problema. Pensemos, no sé, H1, que es nuestra entalpía 1, la tenemos que leer como líquido comprimido a 140 grados Fahrenheit. Entonces esta aproximadamente es igual a la de líquido saturado. Pensemos, si tú tienes, no sé, este es líquido comprimido a 140 grados Fahrenheit y a una presión de 20 kilopascales. Y este es líquido saturado a una temperatura de 140 grados Fahrenheit y a otra presión. Yo no sé la presión a la cual, ahora no la sé, la puedo leer de tablas, a la cual el líquido saturado a 140 grados Fahrenheit tiene esta temperatura de saturación, pero debe ser menor. Entonces lo que tú haces, bueno, de hecho lo podemos ver ahí rápidamente. Lo que tú haces es lo siguiente, ya con la tabla de temperaturas, por ejemplo, ¿a qué temperatura tú tienes? Ok, a 140 tenemos la corriente 1 y tiene una presión de 2.89. Nota que la presión es menor. Entonces, si tuviera líquido saturado a 140 Fahrenheit, su presión de saturación es 2.89 kilopascales. Entonces, nota que eso es lo que cambia. En el caso del líquido saturado yo tengo a 2.89. Este es el dato de la tabla y este es nuestro problema, el dato del problema, que es líquido comprimido a 140, pero
20 kilopascales. Entonces el cambio de entalpía, si tú lo restaras, por ejemplo, la entalpía del líquido comprimido, que es a 140 y 20 kilopascales, menos la entalpía del líquido saturado, que es a 140, nota que es a la misma temperatura, pero 2.89 kilopascales. Eso sería muy pequeño, prácticamente cero, porque la entalpía casi no cambia cuando cambia la presión. Entonces esa es la idea, como no cambia cuando cambia la presión, es decir, la derivada de entalpía con respecto a presión a la misma temperatura constante, tiende a ser cero. Entonces no hay cambio de entalpía cuando tú vas de la misma temperatura de una presión 1 a una presión 2. Aproximadamente lo estamos suponiendo. Y bueno, esto aplica más en líquidos. De hecho, en líquidos, esto sí usualmente es válido. Por eso podemos leer todas las propiedades, no como líquido comprimido, no tenemos tablas realmente, pero lo podemos aproximar como si fuera la del líquido saturado a la misma temperatura. Esa es la idea general. De hecho, debido a esta idea, es que no se reportan los valores de entalpía de líquidos comprimidos. Entonces, para leer propiedades vamos a utilizar precisamente ese concepto. Yo voy a leer la propiedad de H1 como líquido saturado a 140 grados Fahrenheit. Entonces lo leo de esta tabla. Aquí esta es la que pusimos como ejemplo. Me voy a la tabla de temperaturas. 140 es la temperatura. La presión de saturación sería esta. Por ahora no la vamos a tomar. Pero yo requiero este valor, 107.99. Esa sería la entalpía de este flujo. Es entalpía específica. Y está como son unidades inglesas en BTU por libra masa. Vamos a ponerlo así. Acá arriba están las unidades. Digamos, yo lo leí de aquí, como líquido saturado, en BTU por libra masa, que es la entalpía específica en unidades del sistema inglés. Para la entalpía del agua fría, el flujo 2, lo vamos a estimar también como la entalpía del líquido saturado a 50 grados Fahrenheit. Entonces vamos a la tabla. Igual es la tabla A4E, la tabla de temperaturas. Y ahora vamos a leerla a 50, que bueno, es este renglón. Noten que la presión de saturación es mucho más pequeña. Entonces, del líquido saturado voy a tomar 18.07, que es la entalpía a 50 grados Fahrenheit. Entonces voy a colocar aquí 18.07 es la entalpía H2. Ahora la entalpía H3 la vamos a estimar como líquido saturado a 110 grados Fahrenheit. Entonces igual vamos a la tabla de temperaturas y la leemos aquí. Este es H3, que sería la de 78.02. Entonces la vamos a escribir aquí. Estos son los valores de entalpías. Ahora, lo que nos pide el problema es la relación de flujos másicos. ¿Con qué proporción yo voy a alimentar el flujo de agua caliente con respecto al agua fría? M1 entre M2. Entonces, bueno, ya tenemos los datos suficientes para poderlo calcular. Para calcular esa relación de flujos, vamos a retomar el balance en masa y el balance de energía. Bueno, ya vimos que el balance en masa nos dice que los flujos másicos de entrada son iguales a los flujos másicos de salida. M1 más M2 igual a M3. El balance de energía, recuerden que nos decía que
Los flujos de entalpía de entrada son iguales a los flujos de entalpía de salida. Los flujos de entalpía se pueden calcular como el flujo másico de cada corriente por la entalpía específica. Estas cantidades minúsculas son las que leímos de tablas. Entonces, las entradas vimos que era M1H1 más M2H2 igual a flujo másico M3 por entalpía de ese flujo. Si yo combino esta ecuación 2, por ejemplo, con este balance en masa, voy a sustituir M3 como la suma de M1 más M2. Entonces, este es el balance de energía. Simplemente tenemos M1 más M2 por H3. Ahora, vamos a retomar de esta ecuación que le voy a llamar ecuación 3. Yo requiero despejar M1 entre M2, porque esa es la respuesta del problema. Noten que estaría en funciones de las entalpías. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir término a término entre M2. Si esta ecuación la dividimos término a término entre el flujo másico M2, aquí me queda M1 entre M2. Más, noten que acá se cancelan. Me queda simplemente H2. Acá me faltó H1. M1 entre M2 por H1 más H2. Y eso es igual al cociente M1 más M2 entre M2 por H3. Y bueno, vamos a ir haciendo álgebra. Yo voy a tener H1 por M1 entre M2 más H2 igual. Ahí yo lo voy a separar. Flujo másico M1 entre flujo másico M2 más 1. Noten que M2 entre M2 me da 1. Entonces eso es H3 por H3. Ahora todo se reduce a despejar este cociente M1 más M2. Lo vamos a ir haciendo. Yo tendría H1 por M1 entre M2 más H2, que sería igual a M1 entre M2 por H3. Aquí ya lo multipliqué término a término, más H3. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación, vamos a ir despejando para obtener M1 entre M2. Vamos a continuar. Lo voy a poner aquí arriba. Para continuar con la deducción. Entonces, bueno, tenemos eso de ahí. Entonces, voy a asociar todo lo que tenga M1 por M2 a la izquierda. Voy a restar el H3. M1 entre M2. Y esto sería igual a H3, que ya estaba aquí, menos H2. Entonces, bueno, a la izquierda yo factorizo este cociente M1 entre M2 por H2, perdón, por H1 menos H3. Este es el desarrollo algebraico. Por H1 menos H3. Y eso sería igual a H3 menos H2. Bueno, de manera tal que vamos a plantearlo así. Que bueno, yo ya de ahí ya puedo despejar fácilmente el flujo másico M2. Lo voy a escribir ya como ecuación. Y vamos a
despejar entonces M1 entre M2. Es M1 entre el flujo másico M2. Y eso va a ser igual a un cociente de entalpías. Que va a ser igual H3 menos H2 entre H1 menos H3. Entonces, este flujo másico ya lo despejamos de este balance de energía. Y noten que está en términos de las entalpías específicas. Entonces ya podemos realizar el cálculo. Aquí vamos a sustituir esos valores. H3 nos había dado 78.02. Esto lo voy a restar. En un momento ponemos las unidades. H2 es 18.07. Esta resta nos va a dar en BTU por libra masa. Y todo lo vamos a dividir entre H1, que era 107.99, menos H3, que es 78.02 BTU por libra masa. Si hacemos el cálculo, esto nos debe de dar aproximadamente 2. En el libro se menciona que se tiene exactamente 2. Ese sería el resultado. Ok, entonces este es el resultado. Les voy a compartir, voy a aprovechar para compartirles el uso de una herramienta virtual que se llama Google Colab. Se accede desde este enlace, colab.research.google.com. Basta con tener una cuenta Google. Si ustedes ingresan, les va a mostrar esta página. Básicamente es una descripción de qué es esta herramienta. Básicamente nos permite ejecutar código Python en el navegador. No necesitamos instalar. Entonces, bueno, ya que estemos aquí, damos archivo, nuevo cuaderno. Un cuaderno en Google Colab es, digamos, un archivo, es un archivo de notas que ustedes crean. Esto se guarda en su cuenta de Google Drive. Les va a crear una carpeta que se llama Colab. Y, por ejemplo, aquí arriba le dan doble clic y le ponen el archivo. Este es un cálculo de cámara de mezclado, por ejemplo. Y bueno, tenemos dos herramientas, una de texto y una de código. Por defecto nos pone una de código. Voy a hacer clic derecho y voy a eliminar esta. Quiero que esté primero una de texto, porque aquí podemos nombrar lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, este es el cálculo de una cámara de mezclado. Le coloco gato para que lo muestre como un título. Y por ejemplo, a lo que no le coloco gato, cálculo proviene de un balance en masa. A lo que no le coloco gato, lo pone así como texto. También yo puedo escribir ecuaciones con LaTeX. LaTeX es una herramienta para escribir ecuaciones. Para escribir una ecuación en LaTeX simplemente basta con poner doble signo de pesos, perdón. Y por ejemplo, yo quiero M1. Si quiero que salga como subíndice, le pongo guión bajo entre M2. Ok, y eso lo quiero como un cociente de entalpías. El cociente de entalpías es el que acabamos de ver aquí, ¿no? Que es H3 menos H2 entre H1 menos H3. Entonces lo voy a poner aquí. Tendría H3 menos H2
entre H1 menos H3. Esto no es necesario realmente para el cálculo, solo yo lo coloco para en las notas yo saber qué estoy calculando. Podemos simplemente en una celda de código realizar el cálculo. Esta celda de código es una línea de comandos de Python. La voy a conectar aquí arriba. Y bueno, me permite definir variables. Lo voy a poner como pantalla aquí compartida para ver los valores de las entalpías. Vamos a definir las variables. Aquí les voy a mostrar cómo pueden utilizar Python como una calculadora avanzada. Definimos como variables las entalpías. Por ejemplo, H1, yo le voy a poner así como tal, voy a definirla como variable. Es 107.99. Si quiero saber qué unidades tiene, lo puedo poner como comentario. Aquí con gato, esto no lo toma, solamente es para mí que estoy viendo el cuaderno, BTU por libra masa. H2 la vamos a poner como 18.07, igual es BTU por libra masa, yo lo puedo copiar y pegar con control C, control V. Y H3 nos dio 78.02. BTU por libra masa. Y bueno, ahí están los valores. Todavía no voy a correr porque yo quiero la variable M1 entre M2. Le voy a poner cualquier nombre de variable, por ejemplo, relación de flujos másicos es igual a, y escribo la fórmula de ahí arriba. Esto ya lo voy a hacer más grande, que es H3 menos H2 entre H1 menos H3. Le voy a poner paréntesis. Y nada más. Si yo lo corro no me va a dar resultado todavía. Simplemente lo guardo, pero puedo escribir relación. Y me lo va a dar aquí. Entonces, bueno, es una forma de hacer cálculos relativamente sencilla. Y bueno, realmente esta es una herramienta mucho más potente. No sirve solo como calculadora, sino que sirve como graficadora. Hay muchas librerías que pueden utilizar. Pero para lo más básico es muy útil. A mí me parece muy útil para cálculos en ingeniería. Ok, bueno, entonces, como vimos, esta relación de flujos másicos nos da exactamente 2, por lo que esta relación es muy útil para saber la cantidad de flujos que yo puedo alimentar a la cámara de mezclado. Por ejemplo, yo puedo utilizar el balance en masa ya con esa relación. Vamos a expresarlo solamente como masa, para predecir cómo se comportaría este sistema. Pensemos, por ejemplo, que yo conozco el flujo másico de agua caliente. Por ejemplo, si de agua caliente yo conozco que es, pensemos en 1 libra masa por segundo, respetando el sistema inglés. Entonces, yo requeriría saber qué cantidad necesito alimentar del flujo M2 de agua fría para tener el flujo M3 de 100 a 110 grados Fahrenheit. Entonces, yo puedo utilizar esta relación. Si yo despejo de ahí, por ejemplo, el flujo másico 2, sería flujo másico 1 entre 2. Entonces, el flujo másico 2 es la mitad del flujo másico 1, que sería 0.5 libra masa por segundo. Además, como yo ya sé el balance en masa, M1 más M2 es M3, yo puedo predecir cuánto es M3. Sería 1 más 0.5, que es 1.5 libra masa por segundo. Entonces, si yo sé el flujo másico 1, le sumo el flujo másico 2 y sé el flujo másico 3. Tan solo con un dato
yo tengo dos ecuaciones, el balance en masa y la relación de flujos, que me van a permitir predecir en qué proporción es necesario mezclar estos flujos a esas condiciones, de manera tal que se respete la temperatura de salida. Para eso nos sirvió el balance en masa y el balance de energía. Entonces, con esto concluimos este ejercicio.